Buenos días, bienvenidos a todos los señores de los medios de comunicación que nos hacen el favor de transmitir esta información para la ciudadanía en general. Apreciamos mucho el esfuerzo que hacen todas las mañanas. El día de hoy vamos a analizar tres temas, desde luego complementaremos los temas que estimen de su interés a través de sus preguntas. El primer tema es el tema de la supuesta corrupción en el Poder Judicial de la Federación como una de las razones por las cuales se está instrumentando esta reforma judicial. El segundo tema es el hecho de que el día de ayer por la mañana la Presidenta de la República aceptó que en algunos casos la Corte puede invalidar reformas constitucionales. Y el tercer tema es el de la reforma llamada de supremacía constitucional. ¿Qué es y qué significa para nosotros los juzgadores y para el pueblo en general? Esos son los temas y agradecemos su interés y comenzamos con el primero. Como ustedes han dado cuenta a lo largo de los últimos 6 años previos a esta presidencia que hoy cumple un mes, de manera cotidiana, de una u otra manera, escuchábamos con frecuencia en todos los foros desde la Presidencia de la República que en el Poder Judicial había corrupción generalizada, que había corrupción tanto en los casos como en el manejo de los recursos para la edificación de los espacios para los juzgados federales y que además no había forma de controlar hacia el interior del Poder Judicial porque el Poder Judicial era muy hermético con sus datos, que no había información, ¿no? Como maneja su propio presupuesto del Poder Judicial de la Federación, pues el Ejecutivo no tenía manera de estar revisando cómo se ejercía el gasto público. Y pues bueno, como también ustedes han dado cuenta, pues lo cierto es que eran afirmaciones generales, no se daban datos precisos, no se señalaban los casos concretos que demostraran esa corrupción generalizada, como si todos los días en los tribunales de la Federación se estuvieran realizando actos de corrupción, como si en cada obra pública que realiza el Poder Judicial de la Federación se estuvieran desviando recursos. De manera cotidiana en el Poder Judicial de la Federación informaba que la gran mayoría de las obras que emprendió para instalar los juzgados federales se hacía a través de concursos públicos abiertos, ¿no? Y se publicitaba todo el proceso y el resultado. Pero bueno, era una forma de estar dialogando con el pueblo y dándole cuentas de cómo se ejercía el recurso público. Pero también de manera frecuente, de año con año, la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Legislativo Federal, le rendía cuentas al Legislativo Federal sobre el uso de los recursos. Y el día de ayer, la Auditoría Superior de la Federación reporta que para el ejercicio del año 2023 no hubo irregularidades en el gasto público en el Poder Judicial de la Federación. No hubo muestra de desvíos de recursos o mal uso de ellos en el Servicio de Administración de Justicia Federal. Señaló ciertamente algunas irregularidades procedimentales, pero también destacó que fueron solventadas hacia el final del proceso. De modo que, dice la Auditoría Superior de la Federación, para el año 2023 no hay irregularidades en el uso de los recursos públicos de la Federación, en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Poder Judicial de la Federación utiliza de manera pública, transparente los recursos públicos y rinde cuentas a un órgano externo como es el Poder Judicial de la Federación, como deben hacerlo todos. Vamos, en este sentido también estamos cumpliendo con la ley, pero desde luego el observador es un observador ajeno al Poder Judicial de la Federación. Desde luego también son datos públicos que pueden ustedes consultarlos y pueden verificar y eventualmente podríamos volver sobre el tema una vez que lo hayan revisado a fondo. No hay pues
pruebas, no hay evidencias de esa supuesta corrupción generalizada de que se habla una y otra vez. Siempre hemos dicho, y cuando se hacen estos señalamientos, es muy bien, podríamos conocer cuántos asuntos dentro del Poder de la Federación fueron denunciados por el Ejecutivo Federal. ¿Podría la Fiscalía General de la República darnos un reporte de cuántos asuntos ha llevado a los tribunales y en cuántos ha demostrado los hechos para obtener condenas por la labor de los jueces? Porque, en contrario, el Poder Judicial de la Federación, en la vía administrativa, cuando ha advertido irregularidades que no llegan a delito, porque llegan a delito, se denuncian desde el interior mismo. ¿Cuántos que se cometen irregularidades administrativas han sido sancionados? Se está informando cotidianamente. Desafortunadamente, como todas las instituciones, somos humanos, ¿sí? Somos más de 1,600 juzgadores y alrededor de 50,000 operadores. Por supuesto que se pueden cometer desaciertos de contenido administrativo y se sancionan y se da cuenta de esas sanciones. Pero de allí a hablar de corrupción como una lacra social, como actividad delictiva y generalizada, me parece que no hay ningún fundamento y solo se trata de señalamientos sin pruebas. Pedimos nuevamente que si las hubiera, las muestren, porque me parece que el pueblo tiene derecho a conocer los fundamentos de cualquier señalamiento. Me parece que esto lo pide cualquier persona. En el pueblo dicen, oye, que hiciste esto, lo están haciendo sin fundamento, quiero las pruebas. Oye, que te robaste la gallina del vecino, pero ¿quién lo dice? ¿No? Porque a mí me agravia mucho en mi comunidad que estén diciendo eso de mí. Claro que le agravia. Me parece que lo mínimo que podría pedir cualquier persona, lo mismo que pide, es que si le hacen un señalamiento en la comunidad, pues que muestren las pruebas. Me parece que en una comunidad en donde se busca la concordia y la paz, me parece que es muy legítimo que a quien se le señale tenga derecho al menos que se le muestren las pruebas. Eso es lo único que se pide también cuando se hacen señalamientos hacia los jueces, que nos muestren las pruebas. Me parece que en este punto no tenemos hasta este momento pruebas concretas de corrupción generalizada. Muchas gracias. La magistrada, la compañera magistrada, quisiera agregar algo sobre este punto. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto sumarme a este esfuerzo colectivo. Yo lo que quisiera añadir a propósito de los datos que da el magistrado es que esto además nos muestra que todas estas acusaciones constantes y cotidianas en cuanto a los temas de corrupción no se refieren a actos de corrupción distintos, sino que estas acusaciones se daban en contextos donde lo que se buscaba era atacar nuestras decisiones jurisdiccionales, es decir, se nos atribuía una conducta corrupta a partir de las decisiones que íbamos tomando los jueces y las juezas. Cuando, y lo hemos estado diciendo en todos los espacios, las decisiones jurisdiccionales se atacan a través de del sistema de recursos que prevé la propia ley de amparo, de modo que si alguien no estaba de acuerdo con alguna decisión, no bastaba con decir en automático que las personas juzgadoras incurrimos en actos de corrupción porque anulamos un decreto expropiatorio o porque se dictó una libertad cuando hay pruebas de que esta persona fue detenida en circunstancias distintas de las que dijo la autoridad, etcétera. Entonces, creo que vale la pena evidenciar que estas imputaciones de corrupción generalmente eran derivadas de nuestro actuar jurisdiccional y de los criterios que íbamos asumiendo en determinados casos que en este sentido pues le importan a ciertas autoridades. Muchas gracias. Gracias a usted. Magistrado, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Antes que nada, agradecer el estar en esta oportunidad, en esta comunicación, esencialmente con la sociedad y a través de los señores periodistas presentes. Muchas gracias. Agregar nada más un punto concreto por cuanto hace al tema que abordó el señor magistrado Olvera. Es lo referente a cantidades. Estamos hablando que el monto auditado fueron 5,487,800,000 pesos. De acuerdo a la nota que se publicó y se alude
al término muestreo. Se eligió un muestreo de este total de capital, pero con la situación de que ese muestreo abarcó el 91.6% de esa suma. Prácticamente fue la totalidad de la cuenta. Ahora, de este monto se detectó que había necesidad de aclarar algunos aspectos solamente de 159,676 pesos. Esto es el equivalente al 0.003%, más o menos en números redondos. Entonces, esto nos da la claridad de que las cuentas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Poder Judicial se manejan con toda claridad y transparencia. Gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Bien, ese es un tema. El otro tema que queremos abordar el día de hoy es la manifestación que hizo ayer la Presidenta de la República en su conferencia de las mañanas. La Presidenta dijo con absoluta claridad: la Corte puede decir que se realizaron mal estos procedimientos de reforma constitucional. La Corte tiene capacidad para anular los procesos de reforma constitucional, dice la Presidenta, si se hicieron mal los procedimientos. Advertimos esta manifestación como una muestra de voluntad de la Presidenta de la República de poner fin a esta crisis. El proyecto que se publicitó antier y que atendimos ayer da una primera invitación a una salida institucional a esta crisis por el bien de México. El día de ayer la Presidenta, como demandada en esta controversia, como parte demandada, ofrece también una alternativa de solución en la que prevalezca el Estado de Derecho. Está considerando que en un escenario específico están aceptando que podría la Corte anular estos procedimientos por motivos diferentes a los que está proponiendo el ministro González Alcántara. Pero como quiera que sea, se ve un punto donde puede haber encuentro, donde puede haber concordia. Celebramos, pues, que se empiece a generar una alternativa de solución en la que prevalezcan los tres poderes en igualdad de condiciones, en la que prevalezca la distribución de los poderes para que entre los tres se autorregulen. Uno propone una reforma, el otro realiza el proceso y eventualmente la aprueba, y el tercero, si lo piden los ciudadanos a través de los diversos mecanismos, interviene para revisar su corrección. Esto es el diseño institucional que se aprobó en 1917 y es lo que se conoce como la estructura básica, los cimientos de esta nación. Me parece que estamos viendo allí un espacio de oportunidad, un espacio de encuentro, de solución a esta grave crisis constitucional. Me parece que puede ser esta lectura la que estamos haciendo, la que ofrece la Presidencia de la República. Y si es así, sería muy bueno para el pueblo de México, porque se están viendo comprometidos los derechos del pueblo de México. Los jueces solo somos un intermediario entre los derechos escritos en la Constitución y la concreción en el día a día de esos derechos en la problemática social. Me parece que tenemos que tener claro que cuando se habla de estas reformas, pensar en cada uno de los ciudadanos, en las diferentes labores que desempeñamos en esta nación mexicana. Me parece que en este punto podemos celebrar que puede haber un punto de encuentro que solucione para bien esta crisis. Esta sería la segunda reflexión. Y la tercera que tiene que ver con la reforma de supremacía constitucional, me parece que también advertimos que van en carriles opuestos. Por un lado, la Presidencia de la República está dando señales de encontrar un espacio en donde podría echarse atrás la reforma por vicios procedimentales. Pero por otro lado, el Poder Legislativo, ¿no? A través de las legislaturas federales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y eventualmente las legislaturas estatales, están dando pasos agigantados, inmediatos, en la consolidación de otra reforma
que pretende evitar que los jueces puedan revisar ciertos casos. ¿Cuáles? Dicen ellos, nada más los que están en la Constitución. Y me parece que eso es cierto. Están echando adelante una reforma que desde el nombre mismo tiene un énfasis o un tufo de totalitarismo, supremacía. Cuando hablamos de supremacía a través de la historia, inevitablemente nos vienen a la mente esos movimientos desde la sociedad o desde los gobiernos que tienden a anular los derechos de las personas, ¿no? Y a excluir a otras personas y a expulsar a otras personas, ¿no? La palabra misma de supremacía me parece que puede estar siendo peligrosamente un adelanto de lo que en el fondo puede venir para los ciudadanos. Y aunque se le ponga el adjetivo de constitucional, pues carece de sentido si vemos el verdadero objeto de esta reforma. Pero ¿de qué va la reforma de supremacía constitucional, como ellos lo llaman? Pues bueno, trataremos de explicarlo muy brevemente, porque se trata de algo también muy básico y muy claro. Por más que se trate de una reforma, la implicación es muy sencilla. Es así. El grupo político en el poder quieren poner en la Constitución una regla que diga lo siguiente: los jueces no pueden revisar los cambios que se hagan a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los jueces pueden revisar los cambios que se hagan en las leyes. Pero si lo ponemos en la Constitución, no lo pueden revisar. Dicen ellos, bueno, pero ya estaba en la ley, siempre ha sido así. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se espanta el pueblo de México si ya estaban allí? Es para protegerlos. Y la reflexión obligada es, pues si ya estaba ahí y no hay nada de qué preocuparse, entonces ¿por qué tanto apuro en ponerlo en la Constitución? ¿No? Desde que lo vimos claro que está en la ley de amparo, también vimos claro que es una regla que necesita revisarse. Como todas las reglas en este país necesitan revisarse. Si fuera incuestionable, si sus fundamentos históricos estuvieran claros y estuviera claro el uso en favor de los ciudadanos del pueblo de México, diríamos, pues entonces no estaríamos metidos en este debate. No habría necesidad de hacer esa reforma. ¿O será que la están haciendo precisamente por otros objetivos? Me parece que esa sería una reflexión necesaria. Y la reflexión necesaria puede encontrar sentido en los siguientes ejemplos. El gobierno, el ejecutivo, quiere que se persiga penalmente a las personas que exhiban al fisco facturas de las que el fisco dude que estén realmente aparando una compraventa. Esto que llamamos factureros. Y como al fisco le puede parecer sospechosa una factura que le exhibieron para justificar un ingreso o para justificar una deducción de impuestos, dice, bueno, mientras investigamos, vas a la cárcel, prisión preventiva oficiosa, ¿por qué no? Oye, pero déjame defenderme, solamente es un error de impresión, es un error de un dígito que me equivoqué al dar los datos para que me hicieran la factura. Está bien, se puede esclarecer en el proceso, claro está, pero mientras estás en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? 2, 3 días? No, 1 o 2 años, ¿por qué no? Pero es que la ley esa puede ser cuestionable, como lo era. Pues lo ponemos en la Constitución y ya está ahí, ¿no? En días pasados, se implementó una ley en la que la presidencia del INE puede designar por sí misma, sin el aval de los consejeros, puede designar a ciertos colaboradores de alto nivel que coadyuvan en el ejercicio del instituto para la organización de las elecciones, ¿no? La presidencia pretende nombrarlos con base en esta ley directamente sin lograr el consenso, la consulta de sus pares en ese instituto, ¿no? Un grupo de consejeros dice,
pues vamos a pedir que se revise esa regla por la Suprema Corte. Vamos a ver si con esto se está anulando propiamente el Consejo General del INE o no. Que la Corte diga si esta facultad es correcta o no. Y entonces, la reacción inmediata es, a ver, ¿podría revisar la Corte? Sí, sí, podría revisarlo. ¿Cuál es el problema? Vamos a ponerlo en la Constitución. Y si lo pone en la Constitución, ya no lo puede revisar, ¿no? En este camino, por temas de seguridad, pensemos incluso solo por temas de seguridad, que el gobierno dice, tenemos una alta incidencia delictiva en redes, porque en el uso del Internet cotidiano por todas las personas, especialmente por los niños y por los jóvenes, se cometen muchos delitos. Por allí se comunican los delincuentes, por allí se establece el lavado de dinero. Vamos a censurar el uso del Internet. ¿Por qué no? Híjole, pues es que está en la ley esta regla que permite la intervención del Internet. Pues vamos a poner la Constitución. ¿Por qué no? Lo ponemos en la Constitución y ya nadie lo puede revisar. Y así podríamos empezar a multiplicar los casos en los que el gobierno quiere imponer una restricción, una limitante para el uso de los derechos de todas las personas, y si el gobierno lo quiere, le pide al legislador federal que lo ponga en la Constitución y se acaba el problema. Y los jueces no podríamos intervenir en esa parte del ejercicio del poder público. No habría manera de establecer una revisión de los excesos conscientes e inconscientes que pudiera estar cometiendo el legislador federal. Incluso digo de buena intención, pero de mal resultado. ¿Sí? Es posible. Claro que se trata de acciones que pueden ser en sí mismas válidas para lograr la seguridad de este país. Ese no es el problema es que no estén sujetas a ningún control. Y en ese camino, pues cualquier cosa que quieran introducir para realizar el gobierno como ellos lo han diseñado, ahora que está en el poder, pues nadie más podría poder revisarlo. Ningún ciudadano podría ir al amparo porque le decía, no lo puedo ver porque ya está en la Constitución. Oiga, pero se trata de, quiero pasar de un estado a otro para buscar a mis desaparecidos. Quiero ir de mi ciudad a la otra ciudad vecina para trabajar, allá está mi fuente de trabajo. Híjole, pero la movilidad social nos genera mucho problema. Se generan muchos delitos, hay mucha delincuencia por las tardes. Pues vamos a limitar que no puedan pasar de un estado a otro ni a trabajar, porque el trabajo es muy importante, pero es más importante la seguridad. Y bueno, eso es cierto, pero a ese grado de que ya no podrían pasar de una parte incluso de una ciudad a otra, ¿no? Pensemos en las áreas conurbadas, Gómez Palacio, ya no puedes ir a Torreón a trabajar porque al estar pasando de un estado a otro nos complicas la operación gubernamental entre estados. Pero es libertad de tránsito. Pues pongamos un límite en la Constitución, libertad de tránsito. Y así ustedes podrían estarse imaginando cualquier cosa. Estoy seguro que están pensando en algún caso en el que ustedes digan, ay caray, y si lo pone en la Constitución esto, ¿ya no lo voy a poder hacer? Sí. Lo que ustedes estén pensando como el ejercicio de un derecho y piensan que si lo ponen ahí como un límite, pues algo muy dedicado para la vida cotidiana de cualquiera de ustedes, sí, lo ponen en la Constitución. No nos estamos imaginando casos, lo estamos viviendo. Algunos ya están ahí, otros están en proceso y otros ya están formados. Y estos son límites a los derechos. Y esos límites a los derechos no podrán ser revisados y anulados a través de los jueces si esta reforma que denominan de supremacía constitucional se consolida. Parece que el proceso va a que se consolida hoy mismo, pero también hay que reflexionar que aún consolidada, si eventualmente también puede ser revisada a través del juicio de amparo u otras vías. Quiero con esto decir que igual esta, como otras reformas aún siendo constitucionales, sin duda estaría sujeta todavía a que a un ciudadano como ustedes pueda ir a los tribunales y decir, ay, si esto implica, pues me gustaría que no se apruebe. Me parece que en este momento todavía estarían abiertas las vías que ellos mismos quieren cerrar, porque ese sería parte del problema, si pueden cerrarlas o no. Pero, y esto lo digo para que
se tome conciencia social de los límites que está imponiendo esta reforma al uso de los derechos de cada uno de ustedes. Y este es el momento para que eventualmente, si no se autocontiene el poder legislativo, que tengamos claro que estarán todavía expeditos los jueces de amparo para revisar esta misma reforma. Pero bueno, yo les pido aquí a mis compañeros que de los casos que incluso en los tribunales hemos visto, pues puedan poner algunos otros casos en donde estas restricciones serían muy evidentes para los ciudadanos de a pie, de todos los días, el que va en el camión, el que se traslada de una ciudad a otra para trabajar, el que va a estudiar a otra parte, ¿no? El que anda buscando sus desaparecidos, ¿no? En fin, me parece que ustedes mismos podrían estar imaginando, y si lo tienen a manera de pregunta, con mucho gusto lo podemos revisar acá. Pero adelante, por favor. Gracias. Fíjense que a mí me gustaría un poco regresarnos a este tema de por qué la Constitución es tan importante, y lo voy a referir muy brevemente, porque recordemos que a mí me gusta ponerlo en clases cuando explico estos temas. Les digo a mi alumnado que una Constitución es como si fuéramos una microempresa y entonces tuviéramos un acta constitutiva. Y entonces en esa acta constitutiva lo que hacemos es quiénes vamos a estar dentro de esta sociedad o de esta asociación, pero además qué nos toca hacer a cada quien dentro de esa posibilidad. Así que esa constitución, esa acta constitutiva que nos constituye como el país que somos, pues desde luego debe tener distribuidos qué vamos a hacer cada quien, y por ello precisamente pues nos da ámbitos de competencia, espacios de competencia a cada una de las autoridades. A partir de ello, entonces, bueno, pues hemos hablado a lo largo de estos días de este sistema de pesos y contrapesos, y acá lo relevante es que esa Constitución también reconoce los derechos de las personas. Entonces, una vez que reconoce los derechos de las personas, lo relevante sería cómo va a garantizar que esos derechos se respeten. Y precisamente una de las formas que tiene de garantizarnos esos derechos es a través de las vías legales que tenemos que podemos ejercer para hacer efectivos esos derechos que nuestra propia acta constitutiva nos está reconociendo. Entonces, pensemos en ese escenario donde esta Constitución, que como es la más importante, el ordenamiento más importante, tiene que autoprotegerse. Incluso hay quien dice que, por ejemplo, si ustedes lo notan, no tiene la misma posibilidad de reforma, no es lo mismo reformar la Constitución que cualquier otra ley. Se requieren mayorías calificadas, se requiere el aval de la mayoría de las legislaturas de este país, etcétera, porque lo que se lleva en la Constitución es tan importante que va a permear en todos los espacios de nuestra vida, no solo como personas, sino que va a vincular a todas las autoridades que tengan que hacer y les va a limitar ese espacio donde pueden llevar a cabo sus actuaciones. Entonces, por eso es tan importante saber cuál es la trascendencia del contenido constitucional. Una vez que sabemos por qué es tan importante la Constitución, bueno, pues paso siguiente es qué están protegiendo a través de la Constitución. Hay quien habla de atrincherar valores o ciertas cosas en la Constitución. Pensemos en las áreas estratégicas, ¿no? Los hidrocarburos, etcétera. No cualquier estado puede regularlo porque sabemos que es algo muy, muy relevante para nuestro país. Y así pasa con otras cosas. Justo lo que estamos advirtiendo es un escenario donde se están llevando a la Constitución cosas que antes se regulaban en la ley. Y entonces, precisamente ese escenario, si queda esta propuesta tal como por lo menos ya se decidió en las legislaturas, aquí el tema entonces será si tengo o no la posibilidad de cuestionar lo que se les ocurra que lleven a la Constitución. Entonces, pensemos, por ejemplo, en escenarios donde la autoridad decida criminalizar la protesta pública, ¿no? Sabemos que en este país donde muchas veces no tenemos canales institucionales para reclamar ciertas actuaciones, pues lo que hacemos es tomar el espacio público
y piensen en quienes protegen, por ejemplo, al medio ambiente, quienes protegen derechos de niños y niñas. Piensen en las mujeres cuando salimos a marchar recuerden la ley Ingrid, recuerden la ley Olimpia, etcétera. Entonces, criminalizar la protesta pública y decir, tienes derecho a la libertad de expresión, pero con estos, que desde luego los tiene, generalmente los derechos tienen límites y es que no afecten derechos de terceras personas, pero pensemos en tampoco puedes discutir lo que diga el Estado, tampoco puedes reclamar en el espacio público las decisiones que se toman y que nos afectan a todas las personas. Por ejemplo, criminalizar la protesta pública sería un paso tremendo hacia atrás en la protección de estos derechos que hemos ido generando condiciones para que se reconozcan. Otro que me parece que siempre decimos las que hemos abrazado los temas feministas desde lo personal, los derechos de las mujeres, ¿no? Imagínense un escenario donde a alguien se le ocurra que mañana las mujeres ya no tengamos derecho a votar, por ejemplo, que no lo tuvimos muchos años, desde el 17 que salió la Constitución y que decía que todo individuo gozaría de las garantías individuales que otorgaba esa Constitución, pues en realidad ese era una declaración de buenos principios, porque no pudimos votar sino hasta 1957, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todos estos escenarios, si recuerdan recientemente se puso sobre la mesa esta posibilidad aquí en la Constitución de la Ciudad de México de la propiedad privada, de cómo proteger la propiedad privada y si el Estado tiene que respetar la propiedad privada y en qué condiciones, porque como está el artículo 27 constitucional, la propiedad originaria de todo lo que hay en este país es de la nación. Y a partir de esa propiedad originaria, el Estado respeta la propiedad privada, pero además puede imponer límites a la propiedad privada o puede revertir esa propiedad privada a través de procedimientos de expropiación, por ejemplo. Entonces, todos estos escenarios nos muestran que sería muy peligroso que todas estas cosas importantes, valiosas para los derechos de las personas, se llevaran a la Constitución. Por ejemplo, lo hemos dicho, la prisión preventiva oficiosa, hasta hace algún tiempo el arraigo, etcétera, y que no tuviéramos al alcance un solo mecanismo para discutirlo en tribunales, porque también el amparo, y creo que también lo hemos abordado por acá, es un mecanismo que nos permite defendernos contra las mayorías, porque las mayorías también violan derechos. Cuando a través de esos procesos legislativos sacan leyes, promulgan leyes que violan nuestros derechos. Tienen un gran respaldo democrático, ¿no? Provienen de ese ejercicio donde nuestros representantes populares votan se supone que defendiendo nuestros intereses y a partir de ello emiten leyes. Y después, contra esas leyes, la única protección que tenemos es el juicio de amparo que tenemos las personas como un ejercicio contramayoritario para que me defiendan de lo que dicen las mayorías, sobre todo cuando forman parte de minorías tradicional e históricamente excluidas. Y entonces pensemos en la niñez, en las personas indígenas, en las personas adultas mayores, en las personas con discapacidad, en las personas de la diversidad o de la disidencia sexual que han estado en situaciones excluidas y que pueden emitirse leyes que violen flagrantemente sus derechos, porque a las mayorías parecería que eso no nos importara. Entonces, creo que ese es el énfasis que hay que hacer en cuanto a por qué es verdaderamente peligroso en un sistema democrático que nos prohíban tajantemente, porque además la prohibición es expresa y muy contundente en cuanto a que no se va a poder revisar absolutamente nada que se ponga en la Constitución, cuando además es un riesgo, porque sabemos que hay un partido en el poder, pero esto no va a ser eterno. Entonces pensemos en que en algunos años este partido en el poder, estas cuestiones políticas van cambiando, ¿no? Y va cambiando el mapa de este país.
Y entonces cuando eso ocurra, bueno, pues ¿quién va a protegernos del próximo grupo mayoritario que todo lo que se le ocurra se lo lleve a la Constitución? Muchas gracias. ¿Qué usted, maestra? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, haciendo referencia al comentario de la señora magistrada, ¿cuántos años? Bueno, ellos calculan que 50 y está documentado. Ahora, a mí se me ocurre plantearles dos ejemplos, uno a manera de ocurrencia y otro que está sucediendo en este momento. En el primero, me referiré al tema de las madres buscadoras que por alguna razón o razones han sido incómodos para el gobierno. ¿Por qué? Porque tal vez han evidenciado fallas en la investigación, falta de ganas en la investigación, no sé. Lo cierto es que las madres buscadoras han tenido resultados formidables, han localizado fosas, han localizado a sus familiares, han hecho valer ese derecho a saber la verdad. ¿Qué ha ocurrido con mi familiar? Y vamos a pensar que atendiendo a esta circunstancia, que no entiendo la razón por la cual ha de alguna forma molestado al gobierno, como hemos dicho, se ponga en la Constitución que queda prohibido que los particulares lleven a cabo ese tipo de búsquedas, quedando en exclusiva a cargo de las autoridades. Ese es un ejemplo, repito, a manera de ocurrencia que les quiero exponer. Y el segundo se está actualizando en este momento y es precisamente derivado de la reforma judicial. Como ustedes saben, el artículo 105, fracción primera, se adiciona un quinto párrafo en donde establece la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales respecto de reformas o adiciones constitucionales. Y en la fracción primera del 107 se adiciona un párrafo en donde se establece la misma idea con relación al amparo en la vía indirecta. Sin embargo, en los transitorios, de manera puntual, se ha establecido que los asuntos que actualmente se encuentran en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto. Esto es, que ya no habría posibilidad de decidir el recurso, por lo menos esta es la intención que se deriva de este transitorio, generando un conflicto al seno de la propia Constitución y de otro artículo que consagra una disposición que ha sido una garantía, un derecho humano en favor de los gobernados. Gracias. Fíjese, ahorita el magistrado decía esto. A ver, esta reforma dice, lo que acordemos hoy es para ayer, ¿no? Lo que hicieron ayer ya no sirve y lo que está en curso, archívenlo. Imagínense ustedes en esta simpleza, pero que nos pasa a todos los días, es que en la casa la mamá le dice al hijo, pues a partir de ahora no puedes salir después de las 7 de la tarde. ¿Te queda claro? Pues sí me queda claro. Oye, mamá, pero no, te pregunté si te queda claro, no si estás de acuerdo y lo tienes que cumplir y no hay opción. Ah, por cierto, ayer saliste, ¿verdad? Después de las 7. Pues te voy a quitar el apoyo que te doy porque ayer saliste. Oye, pero si la regla es a partir de hoy, sí, pero pues para que te quede más claro, también te voy a sancionar por lo que hiciste ayer. ¿No? Eso dice esta reforma. ¿Sí? Lo que se hizo ayer con la regla de ayer se está sancionando hoy, con la regla que nace hoy. ¿Les parece ridículo? Bueno, así viene la regla. Y pues centrados en gastos, hoy por hoy está previsto que se puede expropiar un inmueble mediante indemnización, es decir, hay que pagar. Y el gobierno puede decir, ¿y por qué les vamos a pagar? Si tiene muchos. O es para todos, ¿no? O es para todos, es para la comunidad. Esa casa que está enfrente de la plazuela nos gusta para casa popular. Oye, pero hay que pagar la indemnización. ¿Por qué? Si se ha beneficiado de la comunidad, tiene 50 años viviendo ahí en esa casa tan bonita enfrente del parque, pues ya que coopere con la comunidad. Y pues ya no le pagamos indemnización, que se lo agradezca el pueblo. Lo ponemos en la Constitución. Piensen ustedes en cualquier caso y en automático complementen el pensamiento diciendo, pues lo ponen en la Constitución y se acabó mi derecho, se acabó mi libertad. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes para sus preguntas.
¿Sí me escuchan? Sí. Ricardo Torres de TV Azteca, una pregunta que pues si puede ser un poco técnica, si nos pudieran ayudar a contestarla lo más sencillo posible. Esta ley de supremacía constitucional obviamente lo que busca es para los asuntos internos del país, ¿no? Las reglas, leyes, reglamentos, leyes que se aprueben, pero no se tocó finalmente el artículo primero. ¿Se podrían dejar de inaplicar por inconvencionalidad, como pasó con el párrafo segundo del artículo 19? ¿Algunas reformas o leyes o parte de la Constitución? Sí. Pues si me permiten, es que ese es un tema que sigue discutiéndose ahora mismo. Si recuerdan, algo que aparentemente quedó definido, pero no muy bien, es qué nivel jerárquico tiene la Constitución frente a los tratados. En algunas ocasiones se ha dicho que tienen el mismo nivel siempre y cuando protejan derechos fundamentales o derechos humanos. Sin embargo, la Corte lo que dijo finalmente es que desde luego se deben atender los tratados siempre que no contraríen la Constitución. Entonces, si se fijan, en automático, de alguna manera, no lo dice expresamente, pero implícitamente lo que dice es la que sigue prevaleciendo ante todo es la Constitución. Aquí el punto que habría que discutir y que no tenemos muy explorado porque no hemos llegado a este escenario más que en estos casos es si podríamos inaplicar la Constitución por ser inconvencional, porque justo lo que estamos advirtiendo es que estas restricciones de derechos se están tratando de llevar a la Constitución, cuando la Constitución tendría que ser la fuente de nuestros derechos y no la fuente de la restricción de nuestros derechos. Entonces, a partir de ello, insisto, en los tribunales no hemos explorado porque salvo la prisión preventiva oficiosa o salvo el tema del arraigo, bueno, pues no había habido necesidad de hacer pronunciamientos definitivos en relación con ese tema. ¿No? No sé. Sí. Adelante. Gracias, señor magistrado. Aquí, agregando una respuesta a la pregunta, con relación a esta reforma, como inicialmente se propuso, preveía un agregado en el párrafo primero del artículo primero constitucional, precisamente haciendo referencia a esta temática de convencionalidad, de tratados, etcétera. Celebro que haya decidido el legislativo recalcular ese aspecto. Y esto, en mi opinión, me deja ver dos aspectos. El primero, que este gobierno entiende perfectamente que no es solo México, sino que estamos en un concierto internacional y que se rige por tratados internacionales. México ha celebrado, o es de los países que más ha celebrado tratados, y con esa reforma se pretendía aislarse, retractarse de esos tratados. Como un primer aspecto. Y como un segundo aspecto, íntimamente vinculado, se veía el riesgo de que eventualmente se denunciara uno de los tratados más importantes, que es el Pacto de Costa Rica, que nos ha llevado a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, a la decisión del Estado mexicano de someterse a los litigios internacionales a través de esos dos órganos, y que a mí me parecería que habría sido una situación bastante grave. Afortunadamente, y reitero, celebro, no tuvo lugar en esos términos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Bueno, ahí está. Sí. La pregunta es, algunos diputados senadores ayer se pronunciaron porque la Suprema Corte analice la acción de inconstitucionalidad del ministro Aguilar, que lo adelante antes del 5 de noviembre. ¿Qué implicaciones tendría si lo hacen hasta el 5 de noviembre? Porque estamos viendo que pues, los congresos ya están aprobando, ya va muy avanzado los congresos, ¿no? En aprobar esta ley que ayer se aprobó en diputados. ¿Qué implicaciones tendría si no adelantan esta sesión? Me parece que ese es un tema que será sin duda debatido antes del 5 por todos los que intervienen en este litigio, por el Ejecutivo, por el Legislativo, y eventualmente será debatido en la Corte, cuando vean el caso de la reforma judicial.
Pero desde luego el tema es así de claro. La parte demandada en la reforma judicial, en esa acción de inconstitucionalidad, ¿sí?, que se está revisando su trabajo en la reforma judicial, ella misma como demandada emite otro acuerdo en el que le dice, ya no puedes conocer de ese asunto. O sea, la parte demandada le dice al juez que ya no puede ser juez. Bueno, eso dice la reforma. La pregunta es, ¿eso puede hacer una parte demandada en un juicio? Imagínense ustedes que presentan una demanda en contra de otra persona y esa otra persona es la demandada en el juicio y realiza un contrato ante un notario y dice, yo aquí dispongo que el juez no pueda conocer ese juicio. ¿Les parece que las partes le van a decir al juez que ya no puede ser juez? ¿Les parece que el jugador de fútbol le va a decir al árbitro que ya no puede ser árbitro? Me parece que si el partido está en curso, las reglas no se pueden cambiar en el curso, menos por los jugadores. Me parece que ese es el tema que eventualmente se va a tener que debatir el martes, como está programado, el martes 5 de noviembre, cuando se revise la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial. Ese será el tema y aunque se trata de otra reforma constitucional, no deja de estar asociada con la primera, porque precisamente se está haciendo con la pretensión de que el demandado en ese juicio pueda ser vencido o no en ese juicio sobre su reforma judicial. Me parece que es parte del mismo problema, no es la solución. Incluso, fíjense que en el derecho lo que pasa es que si yo también coincido, hay una clara vinculación entre ambas reformas, la reforma judicial por un lado y ahora esta de supremacía constitucional, porque justo lo que se trata es de que no se pronuncien en relación con la reforma judicial, que es la que está propiciando todo este escenario. Pero si en el evento de que después de la discusión en la Suprema Corte se decidiera anular la reforma judicial, en consecuencia todos los actos derivados de ese acto irregular correrían la misma suerte. Es decir, no teniendo la base que propició todos los actos posteriores decimos son frutos de un acto viciado y entonces corren la misma suerte. Tendrían que ser inconstitucionales la tómbola, las listas, etcétera. Ninguno tendría vida propia porque todos provienen del mismo origen que fue la reforma judicial. Entonces, una vez que se aborde la reforma judicial, tal vez pudiéramos pensar que implícitamente lo que se está diciendo es la Constitución se puede revisar, por supuesto, ¿no? Y entonces, si se puede revisar en automático, pues entonces que discutimos ya si tú dices que no, cuando yo ya implícitamente dije sí se puede revisar y estoy haciendo este control y estoy haciendo estos pronunciamientos, ¿no? Cabe esa posibilidad. Gracias, buen día. Aldo Canedo del Sol de México. Preguntarles, ¿qué pasaría en un escenario donde la Suprema Corte apruebe el proyecto del ministro Alcántara Carrancá y los entes demandados, como son el Congreso de la Unión, no acaten esta resolución? Y otra es preguntarles, ¿qué efectos positivos, negativos puede tener que la Corte continúe trabajando de aquí al 31 de agosto con 8 ministros que pues ya básicamente conocen que ese día van a dejar de elaborar? Sí, a ver, me parece que necesariamente entraríamos en un terreno de especulación. Como juzgadores le diríamos, como es del que está ahorita en curso, pues ya le estamos opinando porque justamente han ido dándose pasos agigantados que pretenden y se consolidan. Pero estos escenarios, pues digamos que están sujetados primero a que no se apruebe esta reforma, ¿no? Esta decisión de la Corte el próximo 5 de noviembre. El escenario inmediato es que esa reforma eventualmente se va a caer, ¿no? En los escenarios posteriores, pues tendríamos que analizar muchas variantes en el entendido de que, en principio, los ministros siguen en el cargo hasta el 31 de agosto del año próximo. Primero, porque eso establece la reforma
y ellos al declinar, se han acogido a esas reglas de la reforma. Hoy declinamos, pero queda claro con tu propia regla que yo estaré hasta el 31 de agosto. Me parece que seguimos teniendo corte. Incluso me parece que abona a la estabilidad en este país. Imagínense que ahora mismo las y los ministros dijeran, bueno, pues ya nos vamos. Y mientras, ¿qué hacemos? Porque no está contemplado, ¿no? Que en este periodo donde se está decidiendo este punto, porque además la propuesta es validar que las y los ministros sí sean electos popularmente y sí tengan que salir de la Suprema Corte. Si ellos y ellas ahora mismo dijeran, nos vamos, generamos un vacío de poder tremendo, porque entonces, ¿a quién ponemos en estos meses que faltarían? Pero, y a propósito de este tema de las consecuencias positivas o negativas de que ellos y ellas queden hasta el 2025, yo creo, y bueno, tal vez es una precisión personal, que las y los ministros han demostrado una dignidad y un compromiso con la justicia que no podrían poner en tela de juicios la imparcialidad con la que se han conducido. Entonces, el hecho de que sepan que, bueno, pues en esta reforma se ha decidido que van a salir del cargo en determinada fecha, pues es algo que incluso han aceptado, tanto es así que han presentado ya las renuncias correspondientes y sabiendo de su responsabilidad republicana, lo harán hasta el último día y creo que lo harán tal como lo han venido haciendo. Si se fijan, a raíz de este tema tan álgido que se ha puesto en la discusión, pues en realidad no han variado los criterios de las y los ministros, ¿no? Siguen actuando de manera congruente, siguen emitiendo los fallos, siguen pronunciándose, reconociendo la validez o declarando la invalidez de algunas normas. Aquí algo que hay que dejar siempre en claro es que la justicia, y así lo decimos en las marchas siempre, la justicia nunca ha tomado partido por un partido político. Siempre se ha impartido sin importar el color del partido político. A lo largo de los años, y ustedes échense un clavado y vean cómo se resuelven los asuntos, pues se han anulado actos de todas las presidencias de la República, de todas las legislaturas. O sea, no ha sido algo personal donde las y los ministros digan, les voy a fastidiar la vida a esta legislatura y les voy a anular sus leyes. Ha sido su papel de máximo árbitro y máximo intérprete constitucional el que han llevado a cabo, me parece que con toda seriedad y con toda dignidad. Así que yo lo veo positivo en ese sentido, porque de lo contrario, bueno, sí se advertiría un escenario totalmente catastrófico, ¿no? Imagínense que ahora mismo nos quedáramos sin corte. ¿Qué hacemos sin corte de aquí hasta agosto del 2025? ¿No? Gracias. Sí, adelante. Muchas gracias. Abonando a lo que ya hemos dicho, yo sí tengo fe en que no se surta una crisis constitucional. Y lo digo o lo afirmo en función de lo que ayer la señora presidenta refirió en cuanto a la mañanera en este rubro, y me voy a permitir leer un pequeño fragmento. Dice, porque dicen que la presidenta es autoritaria, que es antidemocrática. Nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Esto me hace generar confianza en cuanto a que ellos están conscientes del contenido, del alcance, de la importancia y relevancia de la Constitución. Están en esa idea del respeto pleno a la misma. Incluso recordemos que la señora presidenta, estableció a guardar y hacer guardar la Constitución y leyes que de ella emanen. Entonces, esta afirmación me permitiría crear un voto de confianza en ese sentido, en cuanto a que si las decisiones de la Corte están reguladas por la Constitución, así como las consecuencias, pues ellos van a acatarla en sus términos de acuerdo a la Constitución. Gracias. Buenos días, Amado Azueta. Ok. Gracias. Amado Azueta de Latinos. Preguntarles, hace rato dijo magistrado Olvera que no hay que entrar en el terreno de la especulación, pero nos acaba de recetar todo un proceso de supuestos
descriptivos de lo que podría ocurrir o las leyes que podrían aprobar, ¿no? Entonces quería ver si nos podría concentrar cómo esta ley de la supremacía constitucional está violando los derechos humanos, cómo está a la libertad de la imaginación de un totalitario, sería feliz con una ley como esta en la que pueda aprobar lo que quiera. Entonces, si nos puede concentrar la idea de cómo viola los derechos humanos y qué se puede hacer de aquí hasta el 25, que cambien los ministros, en el que si una persona dice, esta ley constitucional está violando mis derechos, ¿qué puede hacer, qué no puede hacer? Para que quede ya, pues, demostrado y con sus palabras de que pues no va a poder hacer nada una persona con esta ley. Gracias. Pues la cuestión es muy simple. No habría manera de ponerle un espacio de límite a lo que el constituyente permanente, como se hacen llamar, o poder reformador, como correctamente es. No habría límite, porque si un juez anula un acto y lo hace con base en una ley, porque la ley permite anularlo, inmediatamente va a decir, pues reformemos esa ley y lo ponemos en la Constitución y lo dejo fuera del control de cualquiera. Es decir, quiero decir, decía usted, quien esté en el uso de esta facultad va a poder hacer lo que quiera, como cualquiera que pueda hacer lo que quiere sin que nadie le diga nada. Así de simple, así de simple. Y cuando digo estamos especulando, lo que pasa es que en la vida judicial la realidad es más creativa que la imaginación. Cuando uno como juez se imaginó un caso para una solución y dice, ya tengo la solución, mañana llega uno que se sale de ese límite. Y uno tiene que estar cotidianamente actualizando el criterio a casos nuevos. En este punto, usted seguramente tiene en la mente algún caso en el que diga, híjole, pues van a poder poner en la Constitución esto que a mí me parece que es privación de un derecho, ¿no? Pues lo van a poner en la Constitución en el momento en que un acto de autoridad lo necesite o una acción de un juez lo limite. Lo sacan del ámbito de la revisión de los jueces y lo ponen en la Constitución. ¿Se puede revisar todo lo que esté fuera de esta urna? Bueno, pues yo no quiero que revise nada, lo meto en la urna y ya nadie lo puede cuestionar. Ahora, ¿de qué manera se limita? Pues mire, históricamente las constituciones han ido metiendo derechos, ¿no? Aquí están los derechos de las personas de este país, ¿no? Con esta nueva reforma de supremacía constitucional, prácticamente no se meterían derechos, o se meterían algunos derechos, aceptémoslo, pero ahí entre los derechos se meterían límites a otros derechos o se sacarían algunos derechos, como libertad de tránsito, ¿no? Una conquista del siglo XIX para movernos libremente a lo largo y ancho del país, podría decirse con el argumento que quieran o sin argumento, ¿no? A partir de ahora los queretanos ya no pueden ir a San Luis sin un salvoconducto. Sí, se los vamos a dar, vamos a revisar a qué vas, pero lo vamos a dar un trámite administrativo y te avisamos cuando puedas ir, ¿no? ¿Por qué no? Esos son límites que están en la Constitución. Y aquí el tema, que es lo más paradójico, es que se invoca la voluntad del pueblo, ¿sí?, para privar al pueblo de sus derechos. Me parece que ese es el tema. Usted y yo somos pueblo y aquí se están construyendo límites a los derechos de todas las personas. Entonces, sería anarquismo lo que están haciendo, pero anarquismo, digamos, de un lado, nada más pueden hacer lo que quieran. Me parece que esa palabra no tendría cabida formal porque lo están metiendo en la Constitución. Entonces dirían, sería un constitucionalismo supremo. Lo están diciendo, ¿no? Ya de allí para allá, me parece que las apreciaciones políticas se los dejamos a los intelectuales que se ocupan de la política. ¿Sí? Pero fíjense que además, a propósito de ello, si la pregunta fuera ¿qué derechos concretos desconocería esta posibilidad? A mí me parece que podemos hablar de certidumbre y de seguridad jurídica.
¿Qué implica la certidumbre o la seguridad jurídica en este país? Implica saber a qué atenernos en ciertos escenarios. De modo que si yo cometo un delito y lo cometo en ciertas condiciones, yo sé que la consecuencia o el reproche social va a ser una pena privativa de libertad. Desde luego habrá que ver qué delito fue, en qué condiciones se dio, con qué circunstancias, si hubo agravantes, si hubo atenuantes, etcétera, etcétera. Pero yo sé, por ejemplo, si abro un negocio y no tengo una licencia, pues que me lo van a llegar a clausurar o me van a multar, ¿no? Yo sé que si me paso un alto en la esquina y hay atrás un policía, me va a infraccionar en ese momento. Es decir, el orden jurídico lo que nos da es certidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿A qué atenernos en uno u otro escenario? Entonces, dar estas posibilidades amplísimas al poder público para que ellos decidan en cualquier momento qué derechos van a restringir y cómo los van a restringir es lo realmente peligroso, porque siempre cabe esa posibilidad, ya lo dice el magistrado, los casos se analizan uno por uno y entonces no podemos extraer reglas específicas y generalizadas para todo mundo, pero lo que sí podemos exigir del ordenamiento de las leyes es esa certidumbre mínima de yo saber a qué atenerme. Entonces, imagínense un poder tan concentrado que pueda poner en la Constitución y en automático sacarlo de ese control lo que se le ocurra. Y entonces, regresémonos en la historia a aquellas épocas donde alguien decía el poder soy yo, y entonces el poder soy yo, y hoy amanecí con ganas de subir impuestos, pues lo subo, ¿no? Y hoy amanecí con ganas de que nadie tenga ventanas en su casa, pues que las cierren. Y hoy amanecí con ganas de que las mujeres estén metidas en su casa haciendo tortillas, pues las encerramos en su casa. O sea, esto puede prestarse a pues muchos escenarios, a muchas posibilidades, y justo lo que pedimos o lo que exigimos siempre como personas en un estado donde impera el derecho es esa certidumbre jurídica de que yo sepa qué va a pasar si hago o dejo de hacer ciertas cosas. Y esto es lo que me parece que pone en gran riesgo esta reforma de aprobarse, ¿no? Que tengan una carta abierta, un salvoconducto con todo lo que implica, para que, pero además con las mayorías que tienen y que presumen, que puedan en cualquier momento empezar, digo, lo de menos es reconocer derechos. El tema es las restricciones abusivas, las injerencias indebidas a esos derechos por parte del poder público. Gracias. Brevemente, adelante, por favor. Sí, y después. En cuanto a la pregunta, me parece... Me activan, gracias. En cuanto a la pregunta, tenemos la respuesta, una de las respuestas precisamente en el 11º transitorio de la llamada reforma judicial, en donde el legislador, bueno, el reformador hizo referencia a la interpretación y aplicación de este decreto y claramente estableció para las autoridades del Estado y las autoridades jurisdiccionales el atenderse a su literalidad. Dice, sin haber lugar a interpretaciones análogas o extensivas que permitan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia. Entonces vemos aquí, en apariencia no se involucran derechos humanos, pero me parecería que sí. De manera inmediata, los derechos humanos, pues de todos los servidores públicos a quienes hace referencia la reforma y de quienes está concluyendo las funciones y de manera inmediata, corrijo, para la sociedad. ¿Por qué? Porque esa garantía de justicia, en mi opinión personal, se vería trastocada seriamente. Gracias. Sí. Adelante. Magistrada, buenos días. Gilberto Molina de Canal 11. Son dos preguntas breves. Primero, ¿no consideran que existe una contradicción en el legislativo? Porque, por un lado, sacan esta llamada reforma de supremacía sin discusión y a pasos agigantados está siendo aprobada en los congresos locales, y también recientemente el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le pidió a la Corte que atendiera con carácter de urgente las impugnaciones en contra de la reforma judicial. ¿No van como que en sentido opuesto los legisladores? Y otra,
su opinión acerca de que ayer se concreta la renuncia de los 8 ministros de la Corte y de la mitad de los juzgadores de este país. Gracias. Adelante. Bueno, es que iba a acotar que somos más de la mitad los que declinamos hasta el día de ayer. Pero bueno, ahorita nos ocupamos de ese tema. En cuanto al tema de la contradicción, bueno, pues desde luego sabemos que estaba sub iudice el asunto. ¿Qué quiere decir que un asunto esté sub iudice? Que no esté definido por completo y que no esté resuelto de manera definitiva. Entonces, cuando un asunto está transitando por los tribunales, no podemos decir que ya esté definido, precisamente porque no ha llegado a su etapa final, que es a donde se dicta una sentencia que dirime, en ese caso, una controversia. Entonces, siendo el asunto que estaba sub iudice, es decir, transitando en la Suprema Corte, lo que hacen entonces es proponer esta reforma de supremacía constitucional, tal vez un poco como tratando de mandar el mensaje, por si no quedaba claro, porque ya ven que esto es muy discutible de si la Corte podía o no emitir un pronunciamiento en ese sentido. Entonces, como para ponerlo más claro, sacan esta reforma e incluso sus transitorios lo que dicen es todo aquello que se ocupe de estos temas y que esté actualmente tramitándose en los tribunales, pues hay que sobreseerlo o hay que dejarlo sin materia, porque ya dijimos que ahora tampoco puede ser analizado el texto constitucional, pero ahora ya lo decimos expresa y tajantemente con esta reforma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que yo creo que en estos escenarios, pues el Poder Legislativo lo que ha buscado es múltiples opciones de cómo tratar de sacar ese proyecto que tienen, ¿no? Por un lado, pidiendo a la Corte que lo resuelva, y que lo resuelva a la brevedad, porque además es un tema que nos interesa como país de manera prioritaria, y por otro lado, sacando una reforma tratando de frenar ese procedimiento. Entonces, yo lo que advierto son escenarios distintos donde lo que se busca pues es el mismo fin, que sería dejar sin control a la propia Constitución. Sí, y quiero entender que el Senado, como parte demandada en esta acción, pues quería certeza pronto para seguir con el proceso. Cuando visualizó la posibilidad de que la resolución no le fuera favorable, como cualquier parte, como cualquier demandado, es un riesgo natural a estar en un juicio, ¿no? Más si no tienes razón, pues encaminó otra reforma para tratar de evitar ahora que el tribunal resuelva. Me parece que esas dos acciones que sucedieron en el tiempo pueden darnos cuenta, ¿no?, de que en realidad el Senado previó una resolución favorable y cuando visualiza que no la tiene, está tomando medidas desesperadas alternas, que es pretender privar al juez de la capacidad de juzgar. Pero desde luego también es una acción de la parte demandada, como muchos días lo intentan los tribunales, las partes que visualizan una sentencia adversa. Buscan por todos los mecanismos legales, a veces no solo legales, tratar de incidir el juez. Pero aquí el reto es que el juez permanezca impávido ante estas acciones que ocurren antes y por fuera de la sala de audiencias donde decide, y que decida con base en los elementos del caso. Me parece que esto es lo que estamos viviendo y esperemos a que la Corte haga su parte el próximo 5 de noviembre, próximo martes. Ahí es donde se va a decidir por quien debe decidir en este país conforme a esta Constitución, por la Suprema Corte. Muchas gracias, buenos días, y por razones de tiempo, perdón, continuamos mañana si les parece. Gracias, buenos días.